Ya, Ok, muy buenas tardes. Vamos a tratar del día de hoy hablar sobre el taller de gases arteriales. ¿Sí? Soy el doctor Espinosa Colonia, director académico del espacio médico. Vamos a hacer un hincapié en varios artículos, guías clínicas, de los cuales vamos a repartirlo en dos temas importantes, la parte oxigenatoria y la parte de ácido base. Ácido base vamos a hacer otro taller, pero hoy el día de hoy vamos a hablar más de la parte oxigenatoria. La evaluación del estado ácido-base y la oxigenación de los pacientes es fundamental, miren chicos, para ver en el escenario clínico. Este escenario clínico puede ser tanto consulta externa, urgencias, emergencias, pacientes hospitalizados en cirugía, unidades de cuidados críticos. ¿Ya? Podemos verlo en cualquier escenario. Por eso tienen que ustedes conocerlo y también determinarlo. ¿Pero con qué? Con las bases fisiopatológicas. Si no sabemos la base fisiopatológica, va a ser muy difícil entender este escenario clínico. ¿Ya? Entonces, sabiendo eso, vamos a ver la clasificación, ¿no? Ustedes saben la clasificación de insuficiencia respiratoria, pero sin fisiológicamente, ¿no? Vemos dos tipos, tipo 1, tipo 2. El tipo 1 ya 5 tipos. El más frecuente es el desequilibrio BQ, ventilación-perfusión, ¿ya? Vemos por presión arterial oxigenatoria baja, por ejemplo, la altura, pues, ¿no? Me voy a los Andes, la presión parcial está disminuida. No es que vea menos oxígeno, es la presión parcial, ¿correcto? La ventilación del espacio muerto, hay mucho espacio muerto, ¿sí? Limitaciones de la difusión. Para que ustedes puedan perfundir, tiene que haber tres cosas: buena ventilación, perfusión y difusión. ¿Sí? El CHAMS de derecha a izquierda y el desequilibrio BQ. Y la hipoperfusión alveolar es el tipo 2, pues, ¿no? Acuérdense, el desequilibrio BQ es el más frecuente de ese tipo 1, ¿no? Entonces, el estudio de la gasometría arterial está indicado y existe necesariamente para medir tres cosas, pero el día de hoy lo vamos a clasificar en dos, ¿correcto? En el estado ventilatorio oxigenatorio y el desequilibrio ácido-base. El día de hoy vamos a hablar la parte ventilatoria y la parte oxigenatoria. Este va a ser el taller de hoy. Y va a depender mucho de cada paciente para establecer el diagnóstico y cuantificar la respuesta terapéutica según la oxigenoterapia o para el monitoreo, ¿no? Para la severidad de estos pacientes y el proceso de repente malo, ¿no? Porque tenemos que ver qué cosa está afectando, si la parte ventilatoria, oxigenatoria y luego si el equilibrio ácido-base. Nosotros, y ustedes también lo saben, ¿no? Sacamos literalmente un AGA, ¿sí? De la arteria radial, ¿no? Es la arteria más frecuente, ¿no? Y la más utilizada, ¿no? Según la literatura, ¿no? Y vemos los componentes del AGA, ¿no? El pH, que es importante saber el pH, los rangos normales, como tenemos en este cuadro, la presión arterial de CO2, la presión arterial de oxígeno, el bicarbonato y la saturación de oxígeno. Cada uno tiene sus parámetros y su rango normal, ¿sí? Pero el AGA, ¿qué cosa me determina, doctores? El AGA me determina y es la parte fundamental para la insuficiencia respiratoria. Entonces, si ustedes hablan de insuficiencia respiratoria, es que tienen que tener un AGA, porque tú no puedes sacar un diagnóstico de insuficiencia respiratoria sin AGA. ¿Sí? Sin análisis de gases arteriales. Por el pH y todo lo demás que hemos hablado, ¿no? Y el PAFI, mira, es importante. Doctor, ¿qué es el PAFI? Ahora vamos a verlo. El PAFI es un coeficiente, ¿sí? Es una diferencia que es importante para poder ver cómo va el pronóstico y la evolución de este paciente. Y también este diferencial que nosotros vemos, ¿no? La gradiente arteriovenosa, ¿no? Esta gradiente arterioalveolar es importante para poder ver si es que el componente es componente ventilatorio, pulmón o no, ¿sí? Vamos a hacer diagnósticos con esto. Entonces, este es un síndrome heterogéneo, ¿no? De hipoxemia, hipercamia o ambos, ¿no? ¿Sí? Resultante de un deterioro de la función muscular respiratoria o disfunción pulmonar. Dos cosas, puede ser musculatoria, CO2, ¿no? O disfunción pulmonar por oxígeno, pues, ¿no? Doctor David, ya, pues entonces clasifiquemos, ya. Ya hemos clasificado la insuficiencia respiratoria fisiopatológicamente, pero eso es para conocer, ¿no? En un gran panorama. El día de hoy vamos a ver la gasometría arterial. Entonces, la gasometría arterial, a partir de ahora, o sea, la visita posterior que vamos a ver, lo vamos a dividir en cuatro, ¿sí? Como ustedes ya lo saben. Tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. No hay una mixta, ¿no? Que ya sabemos, ¿no? Mixta. Pero es diferente que la tipo 3, ¿no? Es diferente. Entonces, la parte oxigenatoria me va a ver un componente, ¿sí? Presión arterial de oxígeno disminuido, miren, disminuido. ¿Sí? Pero el CO2 sí, pues está un poco disminuido. En el tipo 2 ya el CO2 comienza a ser el auge, pues, ¿no? Comienza a aumentar, comienza a aumentar. Como vemos acá, el tipo 1, vemos por causas comunes neumonía, telectasia, edema pulmonar. La neumonía es la causa muy frecuente, ¿no? Del tipo 1 hipoxémica. La hipercámica, EPOC, asma.
Y enfermedades neuromusculares, Guillain-Barré, por ejemplo, ¿no? Problemas de caja torácica, son hipercámnicas tipo 2. La mixta, ¿sí? Es una regla, ¿no? Como vemos una X, ¿no? La presión de oxígeno menor de 60 y la presión arterial de CO2 mayor a 45. Doctor, pero ¿y la tipo 3? Ah, la tipo 3 es postquirúrgica, pues, ¿no? O perioperatoria, ¿no? Como nosotros y ustedes también lo saben. Hay un artículo que me pareció importante e interesante porque refieren cómo se produce esta insuficiencia respiratoria tipo 3 por atelectasia. Bien, así era el contenido. Entonces, este artículo lo que refiere es que la telectasia va a disminuir el flujo pulmonar, miren, aproximadamente un quinto. ¿Sí? Entonces vemos que la presión o la parte ventilatoria y respiratoria a nivel del lado derecho está normal, pues, ¿no? Sí, porque ¿ya? Este es un claro ejemplo del lado izquierdo. La saturación 97, por ejemplo. Entonces, esta saturación de 97%, por tener una telectasia, por tener un componente pulmonar, ya va a haber una insuficiencia y un flujo disminuido a la normal, a un quinto. Miren, entonces la saturación ya en 60%, por ejemplo, ¿no? Y también a nivel de la aorta o saturación media. Entonces, este es el efecto de la telectasia sobre la saturación de oxígeno. ¿Por qué? Por los pacientes postoperatorios, ¿no? Entonces, y lo que más frecuente se ve las telectasias basales, bueno, basales. Entonces, déjalo con oxígeno, postquirúrgicos, déjalo con oxígeno. Otro es obesidad, dolor, íleon paralítico, miren, cirugías torácicas, abdominales, ¿no? Cirugías mayores, drogas, trastornos electrolíticos, ¿no? Potasio, nunca se olviden, ¿no? Potasio. Calcio también, ¿ah? ¿Ya? Pero esas son los tipo 3, y los tipo 3 tienen un montón de patologías, pero la gran mayoría son para atelectasias basales por insuficiencia respiratoria postquirúrgico, así dice el nombre. El tipo 4 pues por shock, pues, ¿no? La presión arterial de oxígeno está disminuida, pero el shock. Doctor, pero ¿cuál es el shock? Oh, ok, dos, pues, ¿no? Causas muy comunes. Pueden ver los demás, ¿eh? Pero la causa muy común es la parte séptica y el cardiogénico. Cardiogénico, ahora vamos a hablar también un poquito más del cardiogénico. La ley de Fick y todo lo demás. Este es vemos en el microscopio electrónico, como vemos un pulmón normal, ¿sí? Los alveolos y ya cuando está atelectasiado, ¿no? ¿Sí? Estas bulas que se producen, pues, ¿no? Y también por estas rupturas que tenemos y el aplastamiento de esos alveolos, ¿no? Ok, doctor, pero ya usted me habló cuál es la insuficiencia respiratoria, pero en AGA, ¿no? Los 4 tipos. Y ahora yo quiero leer el AGA. Perfecto. Entonces, tenemos que ver qué cosa o cómo yo lo puedo leer o interpretar, ¿no? Entonces le he puesto este cuadro, y esto es un AGA que ustedes todos lo conocen, bueno. Vemos la parte ácido base, que el día de hoy no lo vamos a hablar en otro taller. Vemos los electrolitos y vemos el lactato, ¿no? Y la glucosa, ¿no? Y el PAF, ¿sí? Y vemos otros componentes, ¿no? Doctor, y estos componentes, valores de oximetría, no sé, valores corregidos, estado oxigenatorio, ¿para qué me sirve? Ok, te muestro entonces para qué te sirve. Pero primero vamos a ver el interés porosivo por el alveolo. Acuérdense, doctores, 3 tipos, ¿ya? Y 3 partes. La parte de ventilación alveolar, doctor, sí, pues el oxígeno que entra. La ventilación alveolar, vamos a poner acá, a ver, un marcador. La parte de ventilación, lo que ingresa, la difusión, vamos a dividir la parte de la difusión y la oxigenación tisular, ¿no? No sé, pues acá vemos el hígado, por ejemplo, ¿no? Hay una difusión, ¿sí? Este traspaso de este oxígeno. Acuérdense que el transporte se da por la hemoglobina, ¿ya? Por eso también hay componentes de la hemoglobina, pues, ¿no? Y la difusión, la perfusión capilar, bueno, por gasto cardíaco y la circulación capilar pulmonar que se da. Entonces, vemos la ventilación alveolar, la difusión alveolo-capilar y la oxigenación tisular por la perfusión capilar que se da. 3 componentes del intercambio gaseoso producido por el alveolo. Ok, ahora lo vamos a pasar acá. Vamos a leerlo según el análisis de gases arteriales, según nuestra fisiopatología y según nuestros componentes de intercambio gaseosos alveolares producidos por el oxígeno, pues, ¿no? Ok, doctor. Entonces la captación del oxígeno me va a dar estos componentes, ¿sí? Miren, la presión arterial, el FIO, el PAFI, la presión de oxígeno. Y los transportes de oxígeno me dan por el contenido también total de oxígeno, ¿sí? El hematocrito, mira, saturación, ¿ah? Componente de oxigenación, Esto es la parte de la ventilación, ¿sí? Y cuando ya hay una difusión hacia, no sé, pues hacia un
hacia un tejido, por eso el tejido tisular, un órgano, como le comentamos, ¿no? El hígado, tiene que haber dos componentes. El P50 y la oxigenación tisular, ¿no? El lactato. Doctor, ¿esta es otra forma de leer el AGA? No es otra forma. Es solamente ver el AGA en sus componentes y para qué me sirve cada componente, pero basado en la fisiopatología. ¿Sí? Por eso les dije en el primer momento, ¿no? Se dividen en tres. La parte oxigenatoria, ventilatoria y ácido base. Pero tienes que saber sí o sí la fisiología y la fisiopato de cada componente. Entonces vamos a hablar de cada componente. Miren cuántos componentes son, ¿no? Por ejemplo, la captación de oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5 componentes, miren. Los transportes de oxígeno, miren. 2, 4, 6, 8 componentes. Y también la liberación de oxígeno, que es ya otro componente de la parte tisular, 2 componentes. O sea, acá podemos hablar tranquilamente de 16 diagnósticos. Miren, solamente la parte oxigenatoria ventilatoria. No estamos hablando acá de ácido base, ni el pH, bicarbonato, ¿no? No estamos hablando todavía de eso. Ni siquiera los electrolitos, ni siquiera el AGA, ni siquiera la glucosa. Entonces, yo he calculado cuántos diagnósticos se puede hacer con el AGA. 21 diagnósticos. 21 diagnósticos. Solamente leyendo este papelito de acá. ¿Sí? Por eso es importante que ustedes determinen por qué, cómo y para qué. Ok, doctor David, entonces vamos a hablar sobre cada componente. Sí, pues vamos a tratar de hablar de cada componente, ¿no? La captación de oxígeno, que es el primero de la ventilación, me da la presión parcial de oxígeno. Acá lo tenemos. Sí, el FIO, que eso ya tú lo puedes ver, ¿no? A cuánto oxígeno está. Sí, el gradiente alveolo arterial. Es importante, sí es importante para ver si es que es problema pulmonar o no pulmonar. ¿Sí? El PAFI, ¿sí? El PAFI que es una división que ahora también vamos a hablar, y la presión de parcial de oxígeno, de CO2. Sí, que ustedes ya lo saben, ¿no? Que está a 35-45 milímetros de mercurio, ¿no? Y es la parte del estado ventilatorio. La parte ventilatoria solamente es CO2, ¿no? La parte oxigenatoria, todos los componentes ya con oxígeno, ¿no? Con oxígeno. Ok, doctor David, entonces enséñeme, pues, ¿no? Ya, ok, te enseño entonces. La presión parcial de oxígeno va a depender, y eso no lo hacemos, ¿sabes? Ustedes tienen que aprender lo que se debe hacer, ¿sí? Y cómo se debe hacer. Entonces va a depender mucho de la función de la edad, va a depender también de la posición del paciente está sentado o del cúbito supino. Nosotros sabemos que la presión de oxígeno siempre lo tomamos entre 80 a 100, ¿sí? Milímetros de mercurio. Y ustedes también saben cuando es menor de 60, ya insuficiencia respiratoria, porque el papi está bajo, menor de 300, sí, pues. Pero así no debe ser la forma de leerlo. La función en edad, ¿sí? La presión parcial de oxígeno, mira, es 103.5 menos 0.42 en edad. Otros sacan un tercio de la edad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar acá. Vamos a tener un ejemplito. Nuestro paciente tiene 80 añitos, ¿no? 80 añitos, ¿ya? Si multiplicamos 80 por 0.42 y lo restamos en 103,5, me sale 70. Entonces, para él, lo normal es 70. Miren, y ustedes sabían que entre 80 y 100. Ustedes ya lo hubieran catalogado como insuficiencia respiratoria, pero no era insuficiencia respiratoria. Para su edad estaba bien tener, no sé, pues tener 75. Para la edad de nuestro paciente con 80 años. Por eso, cada paciente es diferente. Solamente nosotros sabemos la normalidad de todos los seres humanos, ¿no? Pero ya ustedes saben que la presión parcial de oxígeno es, depende si la edad y si está sentado o echado. Ok, doctor. Entonces, si está echado o sentado, sí, pues también cambia. Y acá les dejo también la fórmula para que ustedes lo puedan determinar, ¿no? Sí, también cambia. Miren, edad, ¿no? Siempre, pero ya aumenta bastante, miren. De cúbito supino, miren, por 109. 109. Ahí les dejo también para que ustedes puedan determinar si es que sus pacientes están estables o inestables, o si están catalogados como insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Ok, doctor. Entonces, la presión alveolar de oxígeno, que es, este es mayúscula, el otro, siempre los alveolos, nunca se olviden, alveolar es mayúscula, la mayúscula, ¿ya? En cambio, arterial es minúscula. Entonces, la presión alveolar de oxígeno, ¿cómo se halla, doctor? Va a depender si tú estás, no sé, pues, a nivel del mar, Lima, o en Cusco, por ejemplo, 350 o 3000, ¿sí? De altitud, ¿ya? Doctor, pero ¿me sirve para qué me sirve? Ah, te sirve, ¿por qué? La presión alveolar de oxígeno es un tipo de insuficiencia respiratoria. No es común, pero cuando es en altura, sí es muy común.
Hicieron un estudio, y esta es una gráfica de una ventilación respiratoria durante la guardia entre Perú y México. México es altura, es más o menos 1500 a 2000, ¿ya? Entonces, estas presiones alveolares va a depender mucho de la presión barométrica que tiene. Entonces, la presión barométrica para ustedes, para el nivel del mar, es 760. En cambio, la presión barométrica en esos pacientes que están en altura, más o menos 500. 500, ¿ya? Ok, doctor, pero ¿cuáles son las otras cosas que me pueden alterar? Ya usted me dijo que sí, en altura, sí, ok, es muy cierto, ¿no? Me voy a más altura y me va a afectar. Pero no es que no tenga más oxígeno o menos oxígeno, es la presión parcial, ¿sí? La presión parcial de oxígeno, ¿no? Eso es lo que cambia. Ya por esta presión barométrica que puede cambiar, ¿no? Ok, entonces, otras causas que alteran esta presión arterial de oxígeno, al alveolar de oxígeno, es los centros, mira, respiratorios, traumas craneales, ¿no? Edemas cerebrales, tumores, anestésicos, ¿no? Lo suprimes demasiado y este paciente puede causar alteraciones de las presiones arteriales alveolares de oxígeno, ¿no? Alteraciones de raíces nerviosas, pues, ¿no? Guillain-Barré, por ejemplo, ¿no? Vías aéreas, obstrucciones, traumas, fracturas, ¿no? Deformaciones torácicas y todo lo demás. Ok, entonces nunca se olviden de esta regla, ¿no? Ya ustedes saben que es 60, 100, pero ¿de dónde sale? Sale de acá, sale de acá. Entonces, cuando tomen su AGA, no sé, pues, se van a Postoruri, ¿ya? Es diferente tomarlo acá en Lima y sacar un AGA en otro lado, ¿eh? Porque va a cambiar mucho esto, ¿ya? Va a cambiar mucho. Ok, doctor, ¿y la gradiente alveolar arterial? Ya, la gradiente depende de esta ecuación de Fick. Usted cuando llegaron a fisiología hablaron de esta ecuación de Fick. Esta ecuación de Fick es la presión del gas, o esta cantidad, cuánto difunde el gas. Por ejemplo, en nuestro caso, oxígeno, ¿ve? Oxígeno, o CO2, porque me puede dar el hematosis, ¿no? Oxígeno, CO2, ¿no? Y está directamente proporcional al grosor y al área, pues, ¿no? A más área, mayor cantidad que se difunde el oxígeno, ¿no? Porque tiene mayor capacidad, mayor diámetro, mayor área, pues, ¿no? En cambio, el gruesor, a más gruesor, no va a entrar, pues, ¿no? Entonces, es directamente proporcional, inversamente proporcional, ¿no? ¿Ya? Entonces, si el gruesor sería más pequeño, ¿correcto? La difusión sería muy rápida, pues, ¿no? Esta cantidad de oxígeno de gas que se difunde fue muy rápida, muy rápida. Entonces, Fick llegó a la conclusión que esto implica que el CO2 se difunde más de 20 veces más, pues, ¿no? Más rápido que el oxígeno, ¿no? Por eso, si un paciente está con contaminación de monóxido de carbono, tener mucho cuidado porque tiene demasiado CO2 y que se acopla a la hemoglobina, ¿no? Doctor, pero satura muy bien. Ok, satura muy bien porque es saturación, ¿no? Está saturado la hemoglobina, pero no es que sea con oxígeno, está con CO2. Ten mucho cuidado con eso. Porque esto implica según la ecuación de Fick. Entonces, cuando alguien le pregunta, ¿no? ¿Y la gradiente alveolar arterial? Porque es que se difunde mucho más, ¿no? Más de 20 veces, ¿no? El CO2, ya, por la ecuación de Fick, ¿no? Y la ecuación de Fick es área, presión, ¿no? Y grosor y este volumen que puede traspasar en todo. Ok, doctor, otra cosa. Sí, pues, ahora depende mucho si es basal, si es posterior, si es anterior o si es superior, ¿no? La mayor ventilación que tienen nuestros pulmones, ¿no? Porque en estas presiones son diferentes, si es arriba o abajo. Doctor, explíqueme entonces. Ok, te explico. Entonces, la presión arterial de oxígeno, miren, cuando ingresa a nuestro cuerpo es más o menos 40. En cambio, la presión arterial de CO2 es más o menos 45. Ya cuando hay este intercambio alveolar, o sea, esta hematosis, tanto del oxígeno como del CO2, cambia todo, ¿no? La presión arterial de oxígeno es más o menos 100 y más o menos la presión arterial alveolar de CO2 es 40. Todo cambia en el alveolo, porque se da la hematosis, posta difusión, perfusión y de nuestro alveolo. Doctor, pero ¿qué tiene que ver mucho las presiones? Tiene que ver mucho las presiones porque, miren, este es un cuadro ejemplo sencillo y particular, miren. Entonces, hicieron este estudio, y acá les invito, ¿no?, a que lean este artículo que se llama Gradiente alveolar de oxígeno en enfermos con EPOC, ¿no? Entonces, a nivel basal, miren la perfusión, en ventilación, perfusión, miren, es baja a comparación de las partes superiores. Entonces, doctor, entonces en las partes superiores hay mayor ventilación, mayor perfusión, sí, pues, mayor perfusión y ventilación, pues. Tengan mucho cuidado con esto. Y acá sale la teoría de las zonas de Wells. Las zonas de Wells, dice, son tres tipos de zonas, ¿ya? Son tres tipos de Wells. Y depende si es basal, medial o superior para la ventilación, perfusión de estos pacientes. Entonces, nunca se olviden. La parte superior es mayor ventilación. La parte inferior es mayor ventilación, ¿sí? O sea, mayor sangre, pues, ¿no? Y acá mucho aire, demasiado aire.
Ok, doctor, entonces, ¿para qué esta gradiente, en resumen, para qué me sirve, no? Ya, en resumen, te dice esto, ¿no? La gradiente es normal, de 10, de 5 a 10, ¿no? Hasta 15, ¿ya? Hasta 15. Porque en pacientes con mayor edad puede llegar hasta 15. Pero cuando esta presión arterial de oxígeno supera los 20, sí o sí ya tiene un compromiso de causa pulmonar. Causa pulmonar. Entonces, la causa pulmonar es cuando esta causa pulmonar, esta gradiente alveolar es mayor a 20, mayor a 20. Nunca se olviden, chicos, ¿ya? Esta es distribución coeficiente de ventilación-perfusión, pues, ¿no? Entonces, las cosas que incrementan también alveolo es neumonía, inhalación de humo, broncoaspiración, ¿sí? Pacientes casi ahogamiento, pues, ¿no? Neumotoras, atelectasia, tumoración, derrame pleural. Todo el parénquima pulmonar afectado, porque les dije, causa mayor de 20, problemas de parénquima pulmonar, el pulmón está dañado por todo esto. Ok, acá les dejo el resumen. Insuficiencia respiratoria tipo 1, hipoxémica, la gasometría, no existe hipoxémica que supere un incremento mayor de 20, lesión de parénquima pulmonar, Si la insuficiencia tipo 2 es normal, pues todo paciente que tenga insuficiencia tipo 1, déjenlo de hecho que el problema pulmonar tiene una lesión de parénquima pulmonar por este incremento, pues, ¿no? Este incremento, esta gradiente alveolar, ¿sí? Tiene un problema de causa parénquima, ¿ya? Entonces, cuando leen el AGA, tiene, no sé, pues 30, ya, un problema pulmonar, neumonía, telectasia, no sé, pues hay un problema pulmonar. Ok, doctor, ¿y el CO2? El CO2 es fácil, ¿no? El CO2 se divide en dos tipos, ¿no? Si lo tengo muy elevado, hipercapnia, pues, ¿no? Entonces, el problema es de hipoventilación global, pues, ¿no? Hay un déficit de volumen de aire efectivo. No intercambia porque tiene demasiado, ¿no? Entonces el centro respiratorio está deficiente, pues, ¿no? En cambio, la hipocamia, o sea, disminuido, ¿no? La presión arterial de oxígeno, ¿sí? Hay una hiperventilación, el paciente hiperventila, ¿sí? Alveolarmente, ¿no? Y es la causa más frecuente de insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, si tú ves un paciente que tiene una insuficiencia respiratoria aguda, tiene hipocamia, ¿ya? Tromboembolismo pulmonar, neumonía, ¿no? Entonces, dos términos importantes: la presión parcial de CO2 y la gradiente alveolo arterial, ¿ya? Para que tú puedas determinar, ¿no?, estas patologías que son importantes pulmonares, pues, ¿no? Doctor, ya, ahora el transporte de oxígeno. Sí, pues el transporte de oxígeno, como le dije, ¿no? Hay 8, pues, ¿no? Sí, el contenido total de oxígeno, por ejemplo, ¿no? Mire, doctor, ¿para qué me sirve? Sí, acá están los rangos. Algunas veces no lo ponen, pero el rango es más o menos 18 a 20, ¿no? Yo me acuerdo así. ¿Ya? Ahí están varones y mujeres el expuesto, ¿no? También, ¿qué más, doctor? ¿Qué más me sirve? No, bueno, hemoglobina por 3, eso ustedes lo saben, la saturación debe estar entre 92 hasta 85, ¿no? Puede ser un 100%, ¿no? La fracción de oxihemoglobina, miren, entre 94 y 98, ¿ya? La fracción de oxihemoglobina, ¿no? Porque tiene que haber mucho oxígeno en la hemoglobina. Ese es lo normal, ¿ah? El problema es cuando está disminuido, ¿ya? La fracción de hemoglobina menor de 5 tiene que estar muy disminuida, ¿sí? Y la fracción de carboximoglobina, pues, ¿no? Los fumadores pueden llegar hasta 8, ¿ya? Pero acá vemos patologías importantes. Cuando tengo un paciente con monóxido de carbono, ese está muy elevado, ese está muy disminuido. Mira, y satura bien, satura normal, porque está saturado, pero está con una saturación de CO2, pues, ¿no? De carboximoglobina, ¿sí? Y si es que tiene una metahemoglobina, porque hay enfermedades como metahemoglobinemia, ¿sí? No sé si habrán escuchado, eso está muy elevado, puede llegar a 5, yo he visto hasta 8.5, ¿no? 10, pero estas son enfermedades que hay una fracción de metahemoglobina muy elevada, ¿no? Por eso, tienen que saberlo leer y ver el porqué, pero sabiendo fisiología, al toque lo pueden leer. Entonces es el transporte de oxígeno, pues, ¿no? Doctor, pero este transporte de oxígeno va a depender del contenido total. Sí, pues el contenido total es una fórmula bien amplia, ¿no? Que está determinada la fisiología, pues, ¿no? Pero esta cantidad de oxígeno transportado por litro de sangre. Ok, entonces a partir de este momento ustedes van a leer así, ¿no? La elevación, ¿no?, de esta concentración de total de oxígeno puede producir por polisistema vera, deshidratación, enfermedades pulmonares cardíacas, ¿ya? No lo vas a encontrar disminuido, ¿ya? Según la fisiología, puedes encontrar muy elevado, pero disminuido es poco infrecuente, pero sí lo puedes encontrar, ¿ya? Pero
Acuérdense, si tú lo ves muy elevado, esta concentración total de oxígeno, por estos dos polisistema vera, deshidratación, enfermedades pulmonares o cardíacas, ¿ya? Ahí está, varones y mujeres, varones y mujeres. Y cuando disminuye, hipoxemia, insuficiencia respiratoria, ¿no? O anemia, pues, ¿no? Porque la concentración está muy disminuida, ¿sí? Nunca se olviden, chicos, ¿ya? Ok, las fracciones también de hemoglobina. Doctor, ¿pero esto para qué me sirve? Te sirve mucho, porque cuando está disminuida, indica desplazamiento de la curva de la sección hacia la derecha. Doctor, si se va a la derecha, ¿qué me pasa? Aumenta el CO2, pues, doctores. Aumenta el CO2, así lo tienen que leer, ¿ya? ¿Y para qué me sirve esto, no? Te sirve mucho porque, mira, disminuye y ofrece la afinidad a la hemoglobina, ¿no? Se disminuye la afinidad por la hemoglobina. Entonces me va a afectar mucho, pues sí, te va a afectar mucho, ¿ya? La fracción de hemoglobina, ¿no? Entre valores 94 y 98%, ¿ya? Entonces la curva de decisión de la hemoglobina es importante, sí es importante. Pero si la curva está a la derecha, es que está disminuido. Así. No sé, pues 90. Ah, fracción de hemoglobina, ¿no? Entonces la hemoglobina o el oxígeno está disminuido. Ah, entonces, si está disminuido, se está yendo hacia la derecha. Hacia la derecha. A la derecha es muy grave, ¿no? Es muy grave. Hasta el pH, ¿no? El pH inversamente proporcional está aumentado, ¿no? Disminuido, perdón, disminuido. Para que pones una acidosis. Todo aumenta y el pH disminuye. Está acidótico el cuerpo, está acidótico, está desplazado hacia la curva de la derecha, ¿no? Por un transporte de oxígeno o una insuficiencia de captación de presión de oxígeno. ¿Por qué? Porque la hemoglobina ya no se une, está menos afine. O sea, no se une, pues, ¿no? La afinidad está muy disminuida. Doctor, ¿y el transporte de oxígeno? Sí, pues el transporte de oxígeno, ¿quién te da? La hemoglobina, pues, ¿no? ¿Sí? La hemoglobina. Ok, doctor, entonces, ¿para qué me sirve? Ok, te sirve para esto. Todo paciente con presencia de cianosis está aumentado mayor a 4 gramos por decilitro de desoximoglobina. Mire, cianosis. Tú puedes ver en el AGA, con la fracción de desoximoglobina, si este paciente está cianótico o no. ¿Sí, doctor? Sí, pues te lo presento. Acuérdense que el valor normal es menor de 5%. Si ves que esta fracción de hemoglobina libre está aumentado, es que puede producir una patología importante. ¿Eh? Ya, doctor, pero cianosis, yo sé que se vive en periférico y central, periférico central. ¿Ya? Central. De modo que existe en los pacientes que presentan cianosis, ¿no? A pesar de tener saturaciones no bajas, bueno. ¿Ya? Y si existe policitemia, bueno, también, pues, ¿no? Miren, ¿ya? Entonces, nunca se olviden esto. La fracción de carboximoglobina, no, doctor, ¿para qué me sirve? Ya. Acuérdense, el otro le dije que era a la derecha, entonces vamos a hablar de esta fracción de carboximoglobina, ¿no? Esta fracción de carboximoglobina es la unión del monóxido de carbono a la hemoglobina. Entonces, relativamente, tiene que ser muy disminuida, ¿sí? Pues porque no es que esté unido la hemoglobina con el monóxido de carbono, ese no es normal, ¿eh? Pero acuérdense que la afinidad de este monóxido, no de CO2, ¿eh? De monóxido de carbono es más de 240 veces, ¿no? Ok, entonces lo normal, menor de 1, ya en fumadores hasta 8 lo pueden encontrar, pero miren, se ha visto que esta fracción de carboximoglobina mayor de 50 en coma hasta muerte del paciente. Entonces, no es que lo quiera decir, pero sería bueno para que ustedes miren dónde se encuentra mayor carboximoglobina cuando los pacientes están fallecidos. Si le sacas un A, lo vas a encontrar muy alto, muy alto. ¿Y esto qué es? Un desplazamiento de la sección de la hacia la izquierda, no hacia la derecha, hacia la izquierda. Un desplazamiento de aumento del pH, ¿sí? Disminución de la temperatura, ¿no? Disminución de 2 puntos carbonato, ¿no? Y también disminución de la presión de oxígeno, pues, ¿no? Entonces el otro está aumentado, este está disminuido, pero hay un desplazamiento de la curva hacia la izquierda. Ok, entonces vamos al tercer componente. Mira, hemos hablado, ¿cuántos diagnósticos? Hemos hablado hasta 12 diagnósticos hasta ahorita, ¿no? Entonces la liberación de oxígeno se presentan por dos cosas. Por la liberación de oxígeno de los tejidos, el P50, que va entre 24 a 48, ¿sí? Y la oxigenación tisular del lactato de 0.5 a 2 milimol por litro, ¿no? ¿Ya? Doctor, pero esto para qué me sirve? Te sirve mucho, porque esta oxigenación tisular me va a decir, por más que yo le meta tanto oxígeno, ¿sí? Está bien saturado mi hemoglobina, pero esta hemoglobina transportada tiene que irse hacia los tejidos, pues, ¿no? El problema es si el tejido está muerto, por más que tengas un montón de oxígeno, o sea, todos los parámetros normales,
o muy elevado, ¿sí? Pero el tejido está muerto. Entonces no hay un receptor. No hay un receptor. Y así también tienes que determinar si el paciente se está yendo para el otro lado, ¿no? Sí, si está empeorando el pronóstico, si la evolución es muy mala y muy tórpida, por esto, por la liberación de oxígeno. Ok, entonces la liberación de oxígeno de los tejidos va a depender mucho del P50, ¿sí? La presión de oxígeno es capaz de saturar la hemoglobina al 50%. Si ustedes ven acá en este cuadro de la curva de disminución de la hemoglobina, el P50 aproximadamente es 28 o 24, pues está por acá. Entonces, esto en la saturación de oxígeno es menor de 60. Algunos dicen que es más o menos 50%. Y sí, pues realmente el 50% me agarra un P50. Por eso, P50, pues. Una vez escuché presentir 50. No, no, doctores. Es la liberación de oxígeno de los tejidos para esta hemoglobina saturada al 50%. ¿Sí? Y ahí hay una curva, pues, tanto a la derecha, a la captación de oxígeno, a la liberación de oxígeno, ¿no? Ok, doctor, ¿qué cosa me apoya o qué me dice? Pues no sé si el P50 está en 40, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? O menor de 20, pues, ¿no? El P50, y si ustedes lo ven, cuando es más baja, hay mayor afinidad por el oxígeno, capta mucho oxígeno, ¿no? Y promueve la captación de oxígeno, aunque puede verse comprometida la liberación, ¿ya? Tener mucho cuidado. Si es muy disminuida, la afinidad es que está muy aumentada, pues, ¿no? Este P50 y una mucha liberación de oxígeno, ¿no? Y promueve la liberación de oxígeno. Doctor, ¿pero para qué me sirven? Miren, la curva de la liberación de la hemoglobina relativamente fatal cuando se va a la derecha. ¿Ya? Claro, libera mucho, pero no capta, pues, ¿no? Entonces, este paciente, bueno, está muy acidótico, ¿sí? Y la triada de la muerte, pues. Uno de los comunes de la triada de la muerte es la acidosis. La acidosis. Y ustedes pueden saber cómo va su paciente, ¿no? Está yendo muy mal, mire ese P50, ¿no? No sé, pues está en 80. Ok, ya está, de repente, con muy mal pronóstico, de repente ya falleció, pues, ¿no? ¿Sí? Por eso, estos componentes afines son muy buenos que ustedes lo sepan, ¿no? Y esta saturación de la hemoglobina al 50%, ya lo saben el por qué, ¿no? Y nunca se olviden. P50, aproximadamente valor normal entre 24 a 28. Saturado al 50%. No al 100%, al 50%. Al 50%. Ok, doctores. He acabado la primera clase. Ya es el primer taller, la parte oxigenatoria. Acá les dejo mi correo. Soy médico especialista en emergencias y desastres. Tengo maestría en gerencia y soy docente de la Científica del Sur y la Cayetano Heredia, ¿no? En fisiopatología clínica. Les invito y les recalco a suscribirse a nuestro espacio médico. Somos un espacio literalmente muy bonito que estamos creciendo, pues no, poco a poco estamos creciendo. Ya tenemos más o menos 18 videos, ¿sí? Y de los cuales yo les invito, ¿no? A suscribirse y a seguirnos, pues, ¿no? Ok, muchas gracias.